es una mezcla de nervios, de ganas. Estamos presentando un proyecto entero de 4 meses el mismo día. Es una experiencia única, inolvidable, que a veces la puedes soportar bien y otras no tan bien. Vámonos. Porque delante de tanta gente pues puedes tener mucha presión y esa presión la tienes que saber gestionar bien. ¿Qué nervioso o qué? Bueno, Un poquito, ¿no? Cuando intentas ser muy ambicioso, también tienes mucha presión en parte. Pero es lo bonito, yo creo, de la vida y de las cosas que hacemos, ¿no? Si quieres hacer cosas a lo grande, es lo que toca. Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una idea que comentarte, es un poco fumada la verdad, pero bueno, estoy aquí al lado, o sea que si estáis, montamos la reunión, os la comento, si te parece una mierda, pues me mandáis a tomar por culo, pero si está bien, pues podemos hacer algo, ¿vale? Ahora nos vemos, tío. Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Te has cortado el pelo, ¿no? Ayer me fue la pelo. Con Ibai nos conocimos hace unos meses y entonces pues a partir de ahí han surgido varios proyectos. Me acuerdo un día que llegó a la oficina y venía pues con muchas ganas, un poco excitado y... Vale, vamos. Qué guapo, ¿eh? La verdad que es una idea guapa, ¿eh? Es increíble esto, ¿eh? No tiene sentido. No tiene sentido, ¿eh? Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí con Gerard Piqué. ¿Qué crees que piensa la gente de por qué estamos hoy aquí? Pues no sé, creo que reunimos muchas cosas en común, que nos da un poco igual todo. Yo tengo una idea, Dime, a ver, ¿qué idea? pero no te la puedo contar en directo. Ibai también le encanta pues eso de crear un poco pues yo siempre llamo el chup chup, que le encanta a él, esa expresión, ¿no? De que poco a poco pues la gente se vaya enchufando sin saber exactamente qué es. No, tengo una idea. Tienes una idea, ¿eh? Yo Pero una tengo- idea no, no. potente o una idea... Yo tengo una idea que es arriesgada, pero te la quiero contar por si te quieres sumar a esto. Bueno, estoy aquí para que me la cuentes. Te la voy a contar. Vale, he cerrado directo. se han quedado con las ganas. Yo desde siempre he tenido la ilusión de tener un equipo de eSports porque me apasionan los eSports, me apasionan los deportes electrónicos competitivos. Hola a todos. Alex. Hola, Ibai, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, A ver. joder, me siento como un profesor aquí, ¿eh? Ibai le ha gustado el deporte siempre, la verdad. Y una de las cosas que siempre ha tenido en su cabeza y que siempre le ha hecho ilusión es tener un equipo básicamente de cualquier cosa, pero en cuanto empezamos a involucrarnos con los esports, pues un equipo de esports, no un equipo de LOL. Cuando éramos comentaristas hace muchos años ya queríamos tener nuestro propio equipo. Él veía cómo aparecían equipos nuevos, con también influencers, y es una oportunidad como de meterte en ese mundo, ¿no? Y además ser como la cabeza de un proyecto, ¿no? Que es algo muy bonito. En teoría es una idea que nos encajaba y que puede ser muy divertida. Tener nuestro propio escudo, nuestro propio club, tal. Entonces, pues bueno, hemos venido aquí a ver qué surge. Yo creo que los pilares, y a ver si aquí coincidimos, tiene que ser un equipo del pueblo, tiene que ser un equipo que involucre a todo el mundo. O sea, ¿equipo aquí en Barcelona? Equipo en Barcelona. Es que tendrá un impacto brutal. De verdad, yo estoy convencidísimo. Será el Barça y nosotros. ¿Qué ha hecho este fin de semana el Barça y qué ha hecho O nosotros? sea, yo creo que la gente se puede imaginar que podemos hacer alguna cosa, pero esto es imposible porque no se me ocurriría ni a mí mismo hace 2 días, ¿me entiendes? Yo qué sé, yo creo que al final no. Yo es que cuando quiero hacer algo, generalmente lo hago. Eres como yo. No, Sí. La primera vez que oí que Ibai y Piqué estaban formando un equipo de eSport fue prácticamente en cuanto se veía que estaban trabajando juntos. Que sepáis, no sé si Ibai va a querer decir algo, pero que tenemos algo entre manos. No quería decir nada. ¿Esto a qué se puede referir? ¿Que Ibai se va a comprar un club de fútbol? ¿O que Ibai se va a comprar un club de eSport? ¿O qué pasa aquí? Que había la posibilidad de comprar una plaza, ya estaban los rumores de oye, cuidado porque parece que Ibai está preguntando ya. Yo tengo entendido que vamos a tener el año que viene a el club de Ibai participando
en una competición de League of Legends. Ya estoy aquí, ya he llegado. Ibai Llanos es la persona que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Representando al barrio y al pueblo. Una vez Ha sido una persona muy importante para los deportes electrónicos en España. Tiene las ideas muy claras, seduce a todo el mundo, sobre todo en la cámara, y creo que lo que hace él, a lo que se dedica, es el mejor. ¡La salida del funicular, Ander! ¡Hazard se pone primero! ¡Qué salida del funicular! Gerard Piqué es una persona atrevida, es una persona innovadora y es una persona que arriesga también. Con muchas ganas de hacer cosas independientemente del dinero que eso le pueda dar, ¿no? Pero creo que es una de las personas que más mira también por el entretenimiento y la felicidad de la gente. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Te quiero, Le gusta mucho pasárselo bien, pero le gusta mucho que los demás se lo pasen muy bien. Y en ese sentido tiene una filosofía parecida a la mía. ¿Ahora me escuchas? Sí, te veo y te escucho perfecto. Se te ve muy bien, de hecho. Lo que pasa es que se me hace raro, tío, porque, claro, yo nunca he hablado contigo y la primera vez que hablo es en directo. Entonces, obviamente, se me hace raro. Hostia, impresionas de cerca, ¿eh? Es que te pones con los brazos cruzados y me acojonas un poco, la verdad. Nuestra relación empieza porque, bueno, un día vamos a comer, después de hacer el charlando tranquilamente, que ahí fue la primera vez que tuvimos contacto, y a partir de ahí empezó pues un viaje que de momento ha sido muy, muy intenso, pero muy gratificante. Creo que está en memoria de todos el Balloon World Cup, el Mundial de Globos, que parece una tontería, pero que bueno, que detrás hay un trabajo brutal. Se viene la historia final del Mundial de Globos, Perú, Alemania. Cuidado, qué ¡Ay, listo. madre! ¡Uy! ¡Ha pegado el cristal! ¡No me lo puedo creer! increíble! ¡Lo ha salvado el alemán! ¡Casi te pega el cristal! Rafa. ¡Le van a dar a Rafa! ¡Bien, Francesco de la Cruz! ¡Lo ha salvado! ¡Punto! ¡No! ¡Ahí está! ¡Que no se acabe, que no se acabe! ¡No, está aturdido! ¡En el último momento! ¡Está aturdido! ¡Está aturdido Francesco de... ¡Que no se acabe! ¡Perú! ¡Campeona del mundo! Hemos comprado los derechos de la Liga Francesa, lo mismo pues con la Copa América. Tuvimos la gran suerte de retransmitir una final Brasil-Argentina a las tantas de la madrugada en Portaventura, que bueno, yo creo que congregó a más de 600.000 personas. A partir de ahí, pues bueno, salió el tema de KOI y eso pues sí que ha sido mucha dedicación y estamos muy orgullosos del resultado que está teniendo. ¿Qué es LOL? Es la gran pregunta. League of Legends en el ecosistema de los deportes electrónicos es el juego número 1, pero con muchísima diferencia. Dos equipos compiten con 5 campeones, es un 5 contra 5. Que se escogen antes de empezar la partida y a partir de ahí pues es un poco como una guerra de fantasía, ¿no? Y el objetivo último es como derrotar la torre del rival. Es un videojuego que lleva siendo competitivo una década, aproximadamente 11 años. Tiene mucha historia, es pura competición, es muy parecido al deporte, un equipo contra el otro, muy estilo fútbol, muy estilo baloncesto. A mí lo que más me llama la atención es la pasión precisamente de la comunidad. Es una comunidad que sabe lo que es competir y querer ganar. Sabes que es solo una partida, pero conoces a la otra persona en un momento tan competitivo y tan estoy al límite de perder todo. Esa competición, esa adrenalina de la jugada, un movimiento, te tiro algo, yo lo esquivo, tú aciertas, es lo que hace que sea muy emocionante y que realmente sea un juego que se decida en el máximo nivel por muy, muy pequeños detalles. El proyecto de KOI empezó en verano de 2021. Estamos muy felices de poder anunciaros que somos uno de los 10 equipos que va a conformar la liga. Como sabéis, bueno, uno de mis grandes sueños desde hace años era tener un equipo de eSports. Es donde empecé a narrar, donde empezó toda mi carrera y siempre he querido que todo este camino que he hecho sirva para acabar otra vez en los eSports y en este caso con un equipo.
Koi es un proyecto que nace de un apasionado de los eSports, que soy yo, con un gran equipo detrás, con el apoyo de otra persona que es Gerard Piqué, que es totalmente innovadora, que se atreve a hacer cosas arriesgadas y que apoya este tipo de proyectos. Para los que no están muy familiarizados con el mundo de los eSports, al final Koi es un club como puede ser el Barça o como puede ser el Madrid, en el cual hay varios equipos, ahora mismo tenemos dos, el equipo de LoL y el equipo de Valorant. A partir de ahí pues hay una estructura en la cual pues actores principales son los jugadores, a partir de ahí pues hay muchas personas que no están delante de la cámara. Imaginaros la magnitud que tiene todo esto y el trabajo diario por parte del equipo. Koi tiene una historia que es la de un pez que está nadando a contracorriente y que intenta romper un poco las reglas, intenta romper un poco las normas, y eso de alguna manera nos representa. La recompensa a su lucha, convertirse en dragón. Ahora somos nosotros los que estamos aquí para ser leyenda, envueltos en fuego. Y luego estamos muy orgullosos del nombre que hemos creado. Queríamos un nombre que fuese corto, un nombre que lo pueda pronunciar alguien de Bilbao o de Madrid y alguien de Washington, y según va pasando el tiempo cada vez me gusta más Koi, porque es muy sencillo de recordar, es muy sencillo de ver en redes sociales. Un espacio para una generación. Un lugar de encuentro para todos nosotros. Lo primero que pensé cuando me enteré de que Ibai y Piqué iban a montar un equipo de deportes electrónicos, dije, ¿ya era hora? La entrada de Koi a la Superliga y al mundo de los eSports, desde mi punto de vista, es una noticia extraordinaria. En todo este 2021 ha pasado algo parecido en Francia, con otro streamer, con otro grupo de streamers, que es el de Carmine Corp. Mesdames et messieurs, la vraie annonce, la Calmeto Corp investi dans le e-sport. Carmine Corp ha ayudado a que la región francesa creciera una barbaridad. Se va a replicar el efecto que hemos tenido en Francia, pero en España va a subir de nivel, va a atraer a mucha gente y va a ser muy positivo. Ha habido momentos complicados y obviamente el mercado de fichaje siempre es duro. Hay gente que parece que puede fichar y luego de repente que no, y viene otra oferta y demás. Pero sí que es cierto que Koi desde un principio, aun sin nombre y sin proyecto, ha sido un equipo que ha atraído a mucha gente. Hatrix es veteranía y liderazgo. Koldo es juventud y potencial. Chelete es diamante en bruto, diría. Seace es constancia y éxito garantizado. Rafita es trabajo duro. Soy Rafael Ayón, bueno, en el juego se me conoce como Rafita. Soy de un pueblecillo de Murcia que se llama El Raal. Literalmente el pueblo es una recta, donde hay casas a un lado y a otro y ya está, no hay nada más. ¿Cómo ves el cambio, tío, de Murcia, que tú y yo somos ahí de la huerta, ¿no? Del pueblo y tal, a esto de aquí? Es grande, ¿eh? A ver, yo obviamente no estoy acostumbrado a esto, me estoy adaptando ahora un poco porque yo no he estado en ningún equipo que no fuese de allí, de mi ciudad. Sí. Y obviamente este es el primero y el cambio sí que lo estoy notando. A ver, pero bueno, lleva poco tiempo, un par de semanas ya me adapto 100% a esto. Rafita es, yo creo que un jugador muy infravalorado. Llamarse Rafita y ser de Murcia y ser un chaval tímido y que no le gusta mucho pues, el tema de entrevistas y el tema de pues, redes sociales y demás, hace que bueno, pues que su talento no se haya tenido tanto en cuenta como el de otros jugadores nacionales. Es un jugador que ya ha sido campeón precisamente en España, de hecho en 2021 queda primero en primavera y queda segundo en verano, o sea que está acostumbrado a siempre quedar muy arriba. Y vamos, yo tengo clarísimo que bueno, es uno de los mejores de España en su posición, si no el mejor. Cuando tenía 3 años me regalaron una Game Boy. Desde pequeño siempre me he criado ya prácticamente con juegos. Pero un día un compañero de clase me dijo, oye, he probado un juego de ordenador y que me ha gustado mucho, deberías probarlo a ver qué tal. Yeah.
cogí, me descargué el LoL, pero empecé a jugar, pasaron las semanas, los meses, hasta ahora que me he hecho profesional. Un día me habló Saba, me dijo, oye, que Ibai quiere hacer un proyecto y le interesas. Y ahí fue cuando puse las ofertas que tenía sobre la mesa y dije, vale, mirándolo todo, mirando los jugadores, todo lo que hay detrás, opté por irme a KOI, que creo que es el sitio donde mejor iba a estar de todos. El día 15 de diciembre de este mes, miércoles, es el día más importante de mi vida porque vamos a presentar en el Palau Sant Jordi, uno de los pabellones más grandes de nuestro país, más grandes de España, nuestro equipo de eSports. El Palau Sant Jordi, con diferencia, es la referencia a nivel de pabellones en Barcelona. Se construyó para los Juegos Olímpicos y a partir de ahí pues se han hecho eventos de todo tipo. Me acuerdo yo con 10, 12 años, jugué la final contra el Real Madrid del torneo internacional que se daba por el Plus en ese momento. Vinieron, no sé si eran 13, 14 mil personas. Imagínate, yo con 12 años, pues para mí fue una experiencia. Entonces me pude imaginar en el momento en que hicimos el evento cuáles eran las sensaciones que podían tener los jugadores de KOI que en ese momento estaban jugando por primera vez delante de tanta gente, ¿no? Nos gusta y nos exigimos siempre estar al máximo y dijimos, ¿qué equipo vamos a coger para empezar? Y dijimos, venga, el más fuerte que podamos. El primer partido de nuestro equipo será contra Carmine Corp. Para quien no sepa quién es Carmine Corp es el actual campeón de Europa. Un auténtico partidazo, el mejor de tres, una auténtica locura. Carmine Corp ha fichado además recientemente a Reckless, que es probablemente uno de los mejores jugadores de Europa. Siempre ha sido mi ídolo, alguien que respeta muchísimo, que he seguido muchos años y la verdad que jugar contra él es una sensación impresionante. K-Corp es un equipo muy duro, tiene jugadores que han rechazado ellos estar en la LEC, tienen a una estrella como es Reckless. A ver qué tal. Yo, sinceramente, tengo que decir que dije, ay, bueno, estará bien el show, pero Carmine ganará, porque tiene un equipazo. What are you watching? FM. Good shit. Yep. Remember last scrims? They were pretty fucking dog shit, no? How do you feel for the match? Big test. Did you play in front of a crowd already? Yeah, but like really small crowd, you know? Okay. Like I think I'm not sure how it's gonna be, you know, but I can imagine myself being like nervous before the game. And once I'm on the stage, it's always like I'm in the zone, you know. So I think we're chilling. Don't worry. Okay. You don't need to worry about me. I don't know about the rest, but like it's fine. So what do you think about K-Corp? I think they're pretty good. They're really good. Yeah. Je m'appelle Enzo Gonzalez, j'ai 21 ans et je joue top lane pour KOI Squad. C'est mon cousin qui m'a introduit à League of Legends et après j'ai commencé à jouer par moi-même avec mon frère, etc. Je jouais beaucoup et c'est devenu une passion en quelque sorte. C'était pas du plein temps, je faisais des scrims et je faisais d'autres choses à côté. Au fur et à mesure que les saisons passaient, j'ai eu de plus en plus envie de travailler le jeu et de commencer à jouer. Et au bout d'un moment, j'ai essayé de passer pro. Et ça a funcionado. Enzo creo que fue, digamos, el jugador que decidimos más tarde, porque sí que es verdad que es un jugador que yo creo que el League of Legends no le ha tratado bien. O sea, creo que es un jugador que ha ascendido muy rápidamente y es un jugador que yo creo que tiene mucho talento sin pulir, en el sentido de que ha tenido un ascenso tan rápido que no le ha dado tiempo a realmente pararse a decir estos son mis errores, voy a centrarme en ellos, voy a intentar ser el mejor jugador. A Daniel le veo pues
quizá el más perfeccionista de todos. Y yo era un jugador al que ya tenía echado el ojo desde hace tiempo. Él estaba muy interesado en venir, nosotros estábamos muy interesados en que viniese. Me dijo, yo este año quiero llegar a la final, y obviamente cuando llegas a una final no contemplas otra cosa que no sea ganar, ¿no? I'm Daniel, also known as Seas. I'm 21 years old and I'm playing support for Koi. I'm from Austria, from Vienna. I played video games my entire life basically. I grew up playing video games. I was always playing competitive games, be it like I was in a football club when I was young. I was like every Saturday we were competing like against other teams and stuff like this. So I would say like from being very young, I always tried to win. And this kind of never changed. Creo que actualmente LOL puede ser uno de los mejores juegos, ya que lleva muchísimos años y se puede ver en toda su trayectoria. Es un juego en constante cambio que tienes que estar constantemente aprendiendo y es una experiencia que no tienes con prácticamente ningún otro juego. Además de la increíble base de jugadores que tiene. No lo encuentras en ningún otro lado. La euforia de las peleas y todo es increíble. A mi parecer, me parece que es una de las mejores sensaciones para vivir con compañeros, ver un partido. Me parece maravilloso. Lo que te hace ser fan de un equipo realmente es lo que tú experimentas cuando los ves, obviamente. Es cómo juegan y también el sentirte cercano al equipo. Y el nivel de cercanía que sientes al ver a jugar a Koi, que ha nacido hace nada y que tiene a Rafita, por ejemplo, es otro nivel. Tienes un sentimiento de familiaridad con Koi. Sí, ibas normal, ¿eh? Te has metido americano al final, ¿eh? Me lo he comprado esta mañana. Te has metido bien, ¿eh? Elegante, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué? Mi primo y mi hermano. Ahí, claro, la familia, joder, la familia, claro, hostia. Encantado. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tío. ¿Nervioso o qué? No, yo sobre todo que aguante Twitch, importante. Nah, yo creo que eso sí, ¿no? Los hemos avisado con tiempo, ¿eh? Sí, pero bueno, antes han tenido un pequeño problema. ¿Ah, sí? Sí, pero ha sido nada. ¿Sí? Pero ya ves, ahí la gente está... Joder, ya hay gente, ¿eh? Sí, ya, los franceses han metido... Hay que ganar, ¿eh? Ya le he dicho, he visto al equipo, los he saludado, los he conocido. Sí. Hay que ganar hoy, ¿eh? Hay que ganar hoy. ¡Buenas noches, Barcelona! Una vez más. ¡Buenas noches, Barcelona! Muy bien, me gusta. Bueno, igual no me reconocéis sin gafas, las llevo siempre. En momentos especiales me las quito. Soy Barbecue, que se vienen muchas cositas, que espero que os lo paséis muy bien y sois parte de la historia del equipo. Así que muchas gracias y nada. Ser el primero cualquier cosa siempre es complicado, ¿no? Y me tocó salir a presentar a Ibai y a Piqué. Fue la primera vez que hacía eso en directo, que salía a un escenario a gritar y a dar un poquito aquí de emoción. Y estaba muy nervioso, pero es un papel que si sale bien te lo pasas realmente bien y es muy disfrutón. Me lo pasé muy bien. Sin más dilación, os dejo con los dos artífices, con los dos de los protagonistas del día de hoy, porque hay muchos, que son Ibai Llanos y Gerard Piqué. Un aplauso. Bueno. Muchas gracias por venir a todos y todas, eso es lo primero. Estamos muy ilusionados. ¿Te acuerdas cómo surgió esta idea? Bueno, tan sencillo como que un día te presentas y me dices, Gerard, hay una oportunidad única, tenemos que comprar una licencia para jugar en la Liga LVP. Superliga. La Superliga. Y yo te pregunté, ¿y qué es esto?
Hay mucha gente de tu edad viéndote hoy, gente de 40, 42, 43 años. 40, 42 años mi edad, pero 34. 34 años. Correcto. Correcto, o sea, te veo bien además. Pero tú no tienes ni idea. Es más, te voy a hacer una pregunta, Piqué. ¿Me podrías decir un campeón del LoL ahora mismo? Un equipo. Un campeón. Un campeón que es un jugador. Un campeón. Un muñeco que juega en la partida. No te puedo decir ninguno. Gerard Piqué no tenía ni idea de eSports, pero confió plenamente en mí, me vio muy ilusionado, sabe que yo me he dedicado a esto durante muchos años, tengo muchos amigos también que están en este mundillo y muchas amigas, y entonces confió plenamente en mí y me dijo, vamos a hacerlo, allá vamos, hagámoslo juntos. Me tienes que enseñar, Ibai, tenemos ¿Y un equipo? Fnatic. Un aplauso para Gerard Piqué, muy grande. Vamos a estar forzando. La gente está con ganas, está con expectación la gente, ¿eh? La gente quiere saber cosas, Ibai. Pues yo creo que es el momento de presentar a 12 creadores de contenido. El momento en el que te dicen, ya. Ahora todos en fila, por debajo del escenario, que os presentamos. No estoy nada preparada. Yo ahí ya estaba con un nivel de nervios. Que nos van a acompañar en esta aventura, que nos van a acompañar también haciendo diferentes contenidos que tenemos pensados. Cuando pasamos por debajo de la pasarela, yo solo estaba rezando por no darme un cabezazo, abrirme la cabeza y acabar ahí todo. Por alguna razón, no sé por qué, nos preocupaba a todos caernos. Y hubo un acuerdo general en el grupo de que si se caía uno, nos tiraríamos todos al suelo. Que menos mal que no hizo falta, pero lo teníamos ya pensado y era algo que íbamos a hacer. Así que sin perder más tiempo, vamos a presentar a los creadores de contenido de KOI. Hasta que subimos al escenario y ya aquello era un sueño hecho realidad, era increíble, era algo que decías, tengo que estar aquí, quiero hacerlo bien y lo voy a hacer bien. Un aplauso para Mandarina. Otro para mi compañero de vida, don Ander Cortés Antonio. El auténtico viejo cachondo canecro, sí señor. Mucha gente se pregunta qué pinta un creador de contenido a lo mejor, ¿no?, en un equipo de eSports, ¿no? Normalmente los equipos de eSports cuentan con creadores de contenidos para generar fanbase, ¿no?, para generar fans. Igual que en televisión hay mucha gente que aparte de presentar se dedica a entretener, pues es lo mismo, pero aplicado a los videojuegos. Un aplauso para Juan Guarnizo. Somos un medio de comunicación. Entretenemos a gente de distintas edades, con diferente tipo de contenido, y somos personas que trabajamos desde nuestra casa, la gran mayoría, frente a una cámara. Es como una forma más de comunicarle al mundo, oye, existimos. Mucha gente está un poco, por decirlo de alguna manera, equivocada, ¿no?, que se cree que simplemente es sentarte y jugar a las maquinitas, ¿no? Cuando empecé en ello yo pensaba que era simplemente eso. Las horas que pasabas delante del ordenador, te desconectabas y ni siquiera te iba a cansar tanto porque estabas haciendo algo que te apasiona y que te gusta. Que no es solamente conectar la cámara y ya está, sino que cada día tienes que mejorar y crear un contenido diferente. ¿De qué tipo? Pues de todo tipo. Desde jugar a videojuegos, tutoriales. Aparte también las cosas que hay que hacer fuera del directo, que también pues contestar correos, observar un poco cómo está internet, qué memes hay, qué está la moda, qué no. Entonces es mucho más que simplemente sentarse en una silla y hablarle a una cámara. La combinación de los creadores de contenido de KOI está pensada de una forma bastante meticulosa. Están personas que a lo mejor, como yo, tenemos pues algunos cuantos millones de seguidores, y hay personas que están empezando apenas en esto y que se les dé la oportunidad de pertenecer a un proyecto tan grande es algo muy bonito. Yo digamos que he pasado de la nada a ser un creador de contenido. Directamente me han puesto en el mapa de creadores de contenido de habla hispana. Creo que el grupo que se ha formado es un grupo bastante diverso, que eso es algo bueno. Es como si fuéramos una familia, todos juntitos, nos llevamos muy bien entre todos. Sobre todo el que seamos tantas mujeres en el equipo me da un buen rollo porque es algo que no veía y me hace muy feliz formar parte de esto. Y creo que va a ser un año súper divertido y al final si nosotros nos divertimos la gente lo va a pasar muy bien.
Ahora mismo, amigos, son prácticamente las 9 de la noche. Se está acercando el momento clave de la noche porque vamos a presentar a nuestro equipo de League of Legends. Creo que los estoy viendo por ahí que se están preparando. Creo que es un muy buen equipo. Así que, amigos, sin perder más tiempo, el equipo de League of Legends de KOI. En la top lane, un aplauso para SLT. Salud a todos. En la jungla, Coldo. Desde el momento en el que salí al escenario, delante de toda la gente, creo que ahí ya estaba metido como en la zona de tengo confianza, soy Coldo y voy a disfrutarlo. El cyborg noruego, Hatrix. The reason I wanted to join here is, again, also many reasons. One part is, you know, the hype around it. I knew it was going to be a really big thing. Un aplauso para nuestro AD Carry, Rafita. Desde el primer momento que me dijeron los jugadores dije, vale, va a ser un equipazo, porque línea por línea, posición por posición, creo que tenemos de lo mejorcito en Europa. Un fuerte aplauso para SEAT. Queríamos que los seguidores tuviesen un primer día inolvidable, ¿no? Que el inicio de KOI fuese un día para el recuerdo. Y para que sea un día para el recuerdo tienes que jugar contra Karmine Corp, que es el campeón de Francia y el campeón del European Masters, que encima debutaba Reckless en su equipo. Vaya dos putos cojones que tiene Reckless. Me da igual esa última jugada. Es Dios. Es el resumen de lo que significa para mí haber debutado contra Reckless. Yo he sido comentarista durante 5 años y medio y en esos 5 años y medio he narrado a Reckless siendo campeón de Europa 4 veces y llegando a una final del mundo en la que fui a Corea para poder vivirlo desde ahí y en la que casi fue campeón del mundo. ¡Mira qué imagen! ¡España contra Francia, sí señor! Karmine Corp contra KOI, aquí estamos en la presentación en el Palau Sant Jordi con un mejor de 3 que va a empezar ahora mismo. Estamos en la grieta del invocador. KOI Squad contra Karmine Corp. Primer mapa de este mejor de 3. Vemos los primeros intercambios. Mellado Chapi, vosotros lo podéis ir narrando y yo me quedo aquí un poquito más de roncero. Ojito, cuidado aquí, porque el stun ha sido bastante bueno. Podemos tener la primera sangre. Cuidado porque puede acabar muriéndose así con un toquecito en la primera sangre. A ver, esta jugada. ¿Cómo empezamos el partido? Rafita que puede matar. Contesta ahora mismo el tirador español. La primera jugada ya mato a Reckless, de hecho. Lo que pasa es que aquí me acabo muriendo. La bowling de Karmine Corp. Esto es una barbaridad. Se han vuelto locos los franceses con la primera sangre. En la primera sangre, en el estadio, los fans de K-Corp animaban un montón. Pero bueno, esto tenía sentido, ¿no? Que pasara. Más oro todavía para Karmine Corp. Han acabado con la torreta. Ya lo dijo Sabio, que sufrir, ¿no? Chicos. Estamos viendo muy sincronizado al equipo francés en este primer mapa, donde sabíamos que venían muy enchufados porque vienen de entrenar esta misma mañana. Están haciendo, como diría Antonio Lobato, la técnica de la boa constricto, ¿no? Poco a poco, agobiando aquí a la bowling que no puede farmear ni siquiera y va a significar la primera torreta de la partida para los franceses. Se llevan además esa última placa. La verdad que tenían una composición de juego en el cual al principio eran más fuertes, así que estaba un poco preocupado, pero bueno, confiaba que después nuestra composición iba a jugar muchísimo mejor. Hay que matar a Reckless, que está en 2 objetos. Reckless ya bien huracanado y recaudadora. Para la gente que esté en casa, esto es como si Messi de repente está jugando aquí, ¿no? Es como, ¿cómo está haciendo esto? Bueno, pues no sabemos muy bien ni nosotros. Fíjate cómo intenta defender la torreta a los franceses a pesar de que están con ese UFO de Nashor. Finalmente se va a quedar ojito a Huntera. Tiene que gastar repente el cronómetro. Salta Coldo también. Huntera que se muere. Y Coldo que continúa. Buah, aquí pobrecillo Huntera. La última de Cabo que es una auténtica locura. Se va a acabar muriendo el Seiken. La que casi bastante buena. Contesta KOI. ¡Vamos! Se muere. Doble kill para Huntera. Y cuidado porque entra uno de tres salsas esperada. Se va a acabar muriendo. Y ¡Tócame la sirena! Esta fue la jugada clave de la primera partida. Conseguimos básicamente casi acabar la partida. Hacemos un ace, lo que se dice, como eliminar a todos los jugadores del equipo enemigo. Y si no fuera por los nervios y no acompañar bien la oleada, hubiéramos acabado la partida aquí. Kimpe trepa en el marcador, ha pegado un golpe. KOI sobre la mesa, consiguen el ace y remontan. La diferencia en el marcador. Madre del Palau. Vale, qué pitadón.
¡Qué petadón, Mellado! El Palau estalla, ¿eh? Los franceses se levantan y el Palau estalla contra ellos. Oye, en el Louvre no se puede hacer este ruido, ¿eh? Que No, es un museo. no. Que se van a ir a... And in Spain, people are very passionate, you know, like interacting with people, social media, streaming, you know, and I've really come to appreciate these things. As sad as it is, but in the UK, the scene, there's nothing. There's no interaction. There's no fans. There was only the game. So now we're coming back to Spain, you know, and I'm playing in front of like 10,000 people again. Like, it was insane. My name is Jørgen Elgåen, more known as Hatrix. I'm 24 years old from Norway, and I'm the mid laner for KOI. I was born in the city of Trondheim in Norway. Then I moved to a little forest village in the middle of nowhere called Elgå, and I grew up there basically until I was 15. There was like no other people there, maybe 100 people lived there. There was only one other boy my age that I like got along with. We would go in the woods and play with sticks, you know, like swords and fight and all this. But then we started playing games together. That's the only thing we could do, you know. I started playing video games very early, and as I got a bit older and school mattered more, grades and whatnot, I had an easy time prioritizing wrong, you know, the stereotype where neglecting social life, neglecting schoolwork, and I'm just playing. My parents, like many other parents, they did set like limits to me. So I'm kind of glad they set these limits to me, because I really had to fight for it, you know, I really wanted to do it, and I did it. So I think that helped me in the end, strangely enough. Vaya show estamos dando. Primera partida, ¿eh? Lo que esperábamos, y ojalá tercer mapa, y ojalá nos echen del Palau Sant Jordi. This is at the point of the game where if one or two of us dies, we're probably gonna just lose the game, and the same applies for them. These moments are super tense. Ojo Coldo buscando la capada, salta con todo. Está llegando Cabochard, pero tienen información. Chispa final, muy tocado Steap. Va a entrar Cabochard, Coldo que podría morir. Bien. Coldo que se sacrifica por el equipo. Coldo que aguanta con el cronómetro. And what actually happens is I'm able to pull in like their entire team, and SFT, he just drops all his damage and we kill them instantly. Sobrevive de momento. Buena Carpel sobre Steap, que acaba muriendo, pero Cabochard, a pesar de haber sacado la kill, va a morir también. Hatrix, sí. Hatrix, sí. Hatrix, sí. La guardia para esta Liverpool. Pero aquí entendió Francia. 1-0 para España, Mellado. Ahora sí. Tócame la sirena, Ibai. Tócame la sirena. Victoria para KOI Squad. Los franceses callados. Victoria para el equipo de Ibai. 1-0. KOI Squad se coloca por delante la serie Champi. Recordamos que es al mejor de 3, por lo que si vuelve a ganar KOI, Ibai, esto que estaría acabado. Se acaba. So this was a good moment. Like, first game back on stage for like over 2 years, and then we hit this combo. That's good fun. Al final es súper bonito, la gente aquí estalló. Y bueno, nosotros también desde dentro lo vimos con mucha emoción. Va a empezar dentro de nada, este segundo enfrentamiento. De momento los españoles colocan el 1-0 en la serie. ¡Uy! 2-1 dice. Oye. La verdad que en la segunda partida las cosas no funcionaron. Ellos consiguieron más ventaja que nosotros. Le sale todo bien a Carmine Corp en estos primeros 12 minutos. La verdad es que este mapa sí que es cierto que están siendo mucho más contundentes que en el primero, y se pueden quedar de hecho también este segundo heraldo. Salieron ellos muy fuertes y iban muy por delante. Golpea a Reckless, doble para Reckless, 23-5 en el marcador. Second game was a bit of a disaster. Buscando ahora esa torre de tier 2 de la calle central. Qué fácil lo están haciendo los franceses en esta partida. Cae otra torreta de tier 2. Se lo están tomando con calma los franceses, Ibai. Han tardado mucho en empezar la partida y han dicho, vamos a disfrutarla, vamos ganando, está hecho. A ver, fue un poco doloroso, nos pegaron tal paliza, pero bueno, aún así es lo que te digo, fue pelea de titanes en el early y perdimos. Vamos a ver si puede defender esta torreta inhibidor el equipo de KOI Squad. De momento colocan trampas, colocan absolutamente todo, lanzan lo que puede. Las bolas de Salutatus, pero es que fíjate, ahí va, torreta que baja, cuidado porque viene. Fia sobre 2, escarcha eterna sobre 2. La jugada que ha hecho perfecta. Hatrix que se come la sentencia de muerte. El ciclón que ha sido una maravilla. Coloca la caja por si acaso. Cae la primera torreta de Nexo Champi. Esto que va a ser victoria y el empate en la serie para Carmine Corp.
Revientan a Coll Squad en este segundo mapa. Tenemos empate en el Palau Sant Jordi. Carmine pone la igualada. Lo celebra la grada francesa. Tenemos 1-1 en el marcador, Ibai. Mi nombre es Luis, aunque en este mundillo se me ha conocido como Koldo. Mi padre es vasco y bueno, mi nombre en vasco es Koldo. Vamos a ver. Vamos a ver. Somos una familia allí humilde en Murcia. Tengo 2 hermanas mayores que yo. Tengo un hermano mellizo, el cual pues me lleva acompañando toda la vida también en los videojuegos. De hecho empezamos a jugar juntos al LOL cuando teníamos 13 años. Para mí era un hobby jugar al LOL. Sí que es verdad que se me daba bien, ganaba torneos, ganaba MVPs y la gente pues hablaba sobre mí tal, que a lo mejor tiene nivel, es un chaval muy joven, que puede tener potencial. Me llegó la oportunidad y dije, bueno, no sé si esto me va a gustar o no, pero bueno, el tren pasa una vez y hay que intentar aprovecharlo, ¿no? Koldo yo creo que es una de las grandes promesas del League of Legends nacional, sin duda. Yo creo que este tiene que ser su año, este tiene que ser el año de explosión y España es un país con grandes talentos en la jungla como son Razor, como es el Joya. Cuando se me compara con el Joya y con Razor, siento un poco de presión, ¿no? Porque mucha gente intenta decirme, oye, tienes que seguir el legado, los dos se han llevado el rookie de Split de LEC, tú vas a ser el siguiente este año, tal. Y lo único que hace es realmente afectar negativamente en tu rendimiento, ¿no? Y te crean más presión, juegas peor. Pero bueno, al final también te lo llevas por la parte positiva, ¿no? Es ilusionante que la gente crea en ti. Yo creo que Koldo al final el techo creo que se lo va a poner él. Tengo el potencial para llegar a ser un buen jungla en Europa también. Y si no, ya te digo, no estaría aquí jugando. Las horas previas al partido del Palau fueron bastante dolorosas. La verdad que iba un poco cagado. Sí que es verdad que tenías esa presión, ¿no? De, ostras, voy a debutar y más jugando contra un equipazo como SKCorp, delante de 15.000 personas en el Palau. Pero ya cuando estaba allí con el equipo, la gente los veía también con nosotros, apoyándonos, y fue como un momento como que sentí la necesidad de apoderarme de un ego positivo, de quedarme un papel ahí de, oye, pues yo soy Koldo, ¿sabes? Al final, la última partida, creo que la gente perdió un poco de esperanza después de ver la segunda, pero recuerdo una escena en la que estaba hablando con Falco, él me estaba dando unas directrices sobre la siguiente partida, y de repente la gente empezó como a corear mi nombre dentro del estadio, y fue como me dio esa energía de decir, vale, tío, la gente sigue con nosotros, hemos perdido, nos han reventado, pero aún así ellos confían, ¿no? Y yo dije, vale, tío, vamos a por todas. Última partida, tercera, empate 1 contra el campeón de Francia, contra el campeón del European Master. Lo va a tener muy complicado, preparado para utilizar la W, quiere ganar distancia, llega el cortar trofear, llega el daño de Syndra, Cabo echará un golpe, destello de Seiken, primera sangre para Kakor, primera sangre para 1-1-3. Era difícil el DBO, aún así lo juega bien. Porque se acerca también una otra landosónica casi bastante buena, se marcha y finalmente se puede acabar muriendo. No tiene destello porque se ha puesto el Ignite con Gwen, algo que vemos muchas veces, y 1-1-3 está abusando de esto. Nos ganaban siempre al principio, hacían jugadas, rotaban para arriba, diveaban y mataban a SLT. Esto lo repitieron mucho durante la eliminatoria. ¡Sube a nivel 6! ¡Sube a 6! Dominus y sala kill para el top laner de Carmine Corp. Quinto asesinato para los franceses. Qué listo Cabochar, sabía que le faltaba un mísero minion para tener su ultimate disponible, activa el Dominus. Le sale y acababa con la vida de Gwen. Como tú bien dices, los franceses que no pueden tener más suerte. I remember what we were talking about when this was happening, and we could have stopped this like very easily. Like I had teleport, so I could go up there and save him, and we could turn this play around. This was a really good play for us, which we didn't commit for. Probably because we were feeling a bit insecure, because we knew that they were playing better early games than us. Cuidado con Cabochar, ¡no! ¡Hay sorpresa al otro lado del muro!
Está el cocodrilo sacamuelas. Saluda tú que aguanta. Onda sónica de un 1-3. Cae la torreta. Escapa el francés. Carmine Corp que pone pies en polvorosa. Sale de la jugada. Airoso el equipo francés y además Ibai sacando más torres, sacando más kills, sacando más oro. Son extremadamente buenos estos, Buah, ¿qué equipo tiene esta gente? Y aquí un 1-3 que dice, no, ¿Qué es esto, tío? si me da igual que esté Salutatus, si yo voy a por el otro. Se tanquea la torreta, salta, insec y el pobre Rafita que dice, madre mía. Es una jugada Oye, de quitarse Rafita, el sombrero, por cierto, os tengo que contar una cosa. Para que veáis lo que es la vida, Rafita empezó a jugar a de carry por Reckless. Rafita es fanboy de Reckless. Ostras. Y empezó a jugar a de carry por él. Oye, o sea, pues, hoy el día de Rafita tiene que ser una fumada. Claro, Sí, sí, sí. creo que es la primera vez que juega contra Reckless. Fijaos en eso. Yo cuando empecé a jugar al LoL era top laner, de hecho. Pero un día empecé a ver la competición europea, básicamente. Y en especial yo en ese momento me fijaba mucho en Reckless. Era un jugador muy sólido que cada partida que jugaba era como que daba igual que su equipo fuese mal, fuese bien. Él siempre sacaba cosas nuevas o innovaba un poco o carrileaba partidas él solo. En ese momento fue cuando dije, vale, tengo que probar de carry. Reckless es un jugador muy completo. Él no tiene una partida buena, otra mala, no. Él te juega todas las partidas bien, haciendo las cosas que tiene que hacer en cada momento. No sé, es como un lujo poder jugar contra él. O sea, creo que no solo yo, muchos AD Carries en Europa le gustaría muchísimo estar en mi posición y competir o jugar contra él. El único punto flojo que le veo a Reckless es que es demasiado pasivo. Si ve una jugada que puede ser que salga mal, no se la juega a ir a por ella. Siempre va como a lo seguro. Y si sales a por él a tope desde el minuto 1, creo que te puedes sacar bastante ventaja con eso. Ya lo hemos dicho, las remontadas son posibles. Son posibles, hay que confiar en las remontadas. No hay más mapas, Ibai, es el último. Koi tiene que remontar una diferencia en el marcador de oro de casi 8000 a favor de los franceses. Minuto 21, sería épico, Sueño. Ahora veo a Reckless, nivel 13, farmeo perfecto y digo, madre de… Es que ¿qué hace Reckless? No se vale, Mellado, no se vale. Vamos, Koi, despertamos. Aquí está la liada, K-Corp empezando el Nashor, tiene visión Koi, están rotando, va a llegar el teleport de Hatrix a la espalda, tiene el destino sellado, la podría liar el noruego. En problemas Karmine Corp porque el Nashor baja muy lento y llega el maremoto, han capado a Shaker, destino sellado, la kill es para Hatrix. ¡Muriendo! ¡Se muere! ¡Para Rafita! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! They don't know is I'm sitting behind all of them. And then I am able to kill both Sakin and Reckless just instantly. And after that, the fight is just over. They cannot win. Una doble. Cabochard no tiene ulti, Champi. Está Cabochard, está no tiene ulti. Lo va a intentar robar el turco. Cabochard estaba hecho un bicho con este personaje. Nos costaba mucho matarlo. Y también estaba como esa duda de ¿y si entra 1-1-3 y me roba el Nashor? ¿No? Vamos a ver si consigue finalmente 1-3 robar el Baron. Nashor sigue bajando poco a poco con lo que no tiene mucha vida. No sé si tienes Smite ahora mismo, no lo estoy viendo en la pantalla. Saca a echar como un loco. Se marcha Hatrix, le fuerza el destello. Sigue bajando, con lo muy tocado. Con lo que no muere. Salta el de Cabochard. Esto que puede ser el Nashor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede, lo hemos dicho! Baron Nashor, recompensa y teamfight para el equipo de Koi. A partir de aquí lo que sientes es, vale, esta partida es nuestra. No nos confiemos, por favor, no nos confiemos que son los campeones de Francia, los campeones de Europa, debutando a lo grande y debutando, ¿quién lo iba a decir contra Reckless? ¡Cuidado! ¡Onda Sónica! 1-3 que lo quiere matar, destello de Rafita, se gira, se revuelve, le pega un tiro, le pega otro, dispersaron los débiles. Madre mía. Ay, madre, esa ulti de Nami. ¡Qué buena! Metido la patada, llegan los refuerzos, 1-3 no aguanta, Saluda tú que sobrevive con el bordado, salta Hatrix, se flasea, aguanta con el salvaguarda, llega el destino sellado, lo han empujado, llegaba el Neocam y el shutdown, es para Coldo, que sigue, ¡Coldo de mi vida! Increíble, dispersar a los débiles con el fantasma. Doble kill para Coldo, salva la fight para Koi. Y primera vez que se coloca Koi por delante en el marcador de kills en la partida. La remontada se está haciendo poco a poco. La técnica de la boa constrictor. Los franceses que siguen animando. El Palou que le quieres callar. Abusar. Bueno, ya no sé yo qué digo. Cabochard a la espalda. Cabochard a la espalda. Cuidado con el francés. Hay que tener mucho cuidado con el cocodrilo. Se sigue curando Seaz. Gana un poquito de maná. La bomba que no sea buena. Activa el Dominus. Quiere acabar con su vida. Se coge finalmente con el Fever mortal. Ha sido bastante bueno. Llega
Rafita que sigue bajando la vida, la pata que ha sido buena, pero no es suficiente. Rafita que sigue con la sónica, se separa atrás. Rafita con alta, la que ha sido para Coldo. Cabochal que no muere, se mete todo el mundo. Otra más para Coldo, asesinato. Se sigue empezando. ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Que lo va a llevar. Va a ser Catrice. Espectacular ahora. Y consigue llevarse la vida del Shaker. El tiburón austriaco. Kill para Seat. Buah, el Seat mete una pompa ahí al Lee Sin. Después de eso yo creo que no va a poder dormir. Mira psicópata el Seat, es un cabrón. Van a seguir presionando sí. Cabochal en problemas, escapa con el dominio, salta con todo. ¡Va a ser victoria! ¡Va a ser victoria! 1-1-3 se muere. ¡Va a ser victoria! 2-1, victoria para Coy. Hasta aquí la serie, Mellado. Victoria para el equipo de Coy. 2-1. Consiguen ganar a Carmine Corp. Me sale la sonrisa porque recuerdo, pues eso, celebrar como la victoria y ver cómo la gente se caía hacia mí, en el sentido de que también estaban conmigo. Entonces fue súper bonito. When we went 2-1, it felt like we still have to play, you know? Like, to me it was like not over yet. Like so much energy left from the games itself that I kind of wanted to play more. Je pense qu'on a un très bon roster avec des très bons joueurs. Mécaniquement comme au niveau de la macro, on s'entend très bien. Et je pense que ça va donner des bonnes choses cette année. This win against K-Corp shows that as individuals, because their players is some of the best in Europe, as individuals we can be the best. Like, we have the talent, we have the people for it. Now we just need to become the team that we know that we can be. Ganarle a tu ídolo sí que es verdad que es una sensación impresionante. O sea, estar compitiendo, trabajando tantos años para llegar a ese nivel que tiene él e incluso superarlo en este caso, es una sensación brutal. Yo pensaba que podíamos ganar porque había seguido los entrenamientos del equipo esos días y pensaba que teníamos opciones, pero de pensar que tienes opciones a ganar hay una diferencia importante, y cuando vi que realmente pudimos ganar a Carmine Corp supuso mucho para nosotros porque fue un boost de confianza. El hecho de meter a 15.000 personas en el Palau creo que fue algo muy muy bonito y acabamos ganando después de una gran remontada. Entonces yo creo que el evento salió perfecto y que pudimos disfrutar de una experiencia única. Tengo vídeos de la gente celebrando la victoria que se lo paso a personas como por ejemplo pueden ser mis padres, y la gente se queda muy muy sorprendida de la pasión y del ambiente que hay en este tipo de eventos y cómo lo vive la gente. Es un debut soñado, y si estoy en la cama y sueño con la mejor presentación de mi equipo de eSports, creo que sería peor que lo que hicimos en el Palau Sant Jordi probablemente.